Vamos a continuar trabajando con el teorema de Tales y sus aplicaciones. Si recordamos un poquito, el teorema de Tales tenía sus consecuencias en triángulos. Si lo recordamos, veíamos que al quedar determinados distintos triángulos, según en dónde se posicionaban las rectas paralelas, podíamos armar distintas proporciones. Por ejemplo, si considerábamos el triángulo ABC, donde una paralela al lado AB, que sería en este caso la recta S, y si trazamos la otra recta paralela, que es la denominada R, vemos que el triángulo, ¿sí?, queda dividido en diferentes segmentos. Entonces, en este caso, cuando la recta paralela a la recta S pasa por el triángulo, lo que hacíamos era establecer distintas proporciones. Por ejemplo, que el lado AC sobre el lado MC era igual al lado BC sobre el lado NC. Y en este caso habíamos mencionado que si separáramos los dos triángulos, el triángulo ABC, que es el más grande, y el triángulo MNC, que es el más chico, lo que está relacionando justamente son los lados del triángulo. Ahora bien, en este caso, si la recta que trazáramos estuviese fuera del triángulo, es decir, que extendemos los lados del triángulo, o sea, hacemos sus prolongaciones, también podemos determinar distintas proporciones. En este caso, los segmentos que relacionamos es el segmento MA es al segmento AC, como el segmento NB es al segmento BC. En este caso usamos los segmentos correspondientes, ¿sí?, teniendo en cuenta las prolongaciones de los lados del triángulo. Y por último, habíamos visto también que si teníamos el triángulo ABC y trazábamos una recta paralela por encima de ese triángulo, paralela con respecto al lado AB, también íbamos a poder armar otra proporción, que en este caso sería el lado AC es al lado CN, que es justamente la continuación de la prolongación de uno de los lados, es igual al segmento BC sobre el segmento CM, o sea, a su prolongación. En este caso vemos que quedan determinados triángulos y que por consecuencia del teorema de Tales también podemos armar distintas proporciones. Entonces, como hemos mencionado también, el teorema de Tales se puede establecer las proporciones teniendo en cuenta que debemos implementar los segmentos que son correspondientes, ¿sí? Entonces, podemos determinar que el teorema de Tales determina segmentos proporcionales cuando rectas paralelas a un lado del triángulo intersecan a los otros dos o sea, intersecan a los otros dos lados o a sus prolongaciones. Entonces, si trabajamos con dos triángulos por separado, que justamente lo que estamos viendo es que el teorema de Tales quizás lo permite, ¿se cumplirán que esos segmentos también sean proporcionales? ¿Existirá alguna relación si trabajamos con los triángulos por separado? Bueno, vamos a ver justamente que sí se puede. Cuando nosotros trabajamos con triángulos por separado, lo que vamos a plantear es una semejanza entre triángulos. Veamos el siguiente ejemplo. Acá nos encontramos con tres triángulos donde conocemos las medidas de los lados. El primer triángulo es el triángulo ABC, en donde las medidas de los lados son 6 centímetros, 12 centímetros y 12 centímetros. Es decir, que estamos frente a un triángulo isósceles. Después nos encontramos con otro triángulo que se llama A', B' y C'. Este apóstrofe lo que significa justamente es que se llama A', B' y C'. Y también tiene las medidas. Vemos que el lado A', B' mide 2 centímetros, el lado A', C' mide 4 centímetros y el lado BC' mide 4 centímetros también. Es decir, que nos encontramos frente a otro triángulo isósceles. Al igual que el último triángulo, que en este caso es A', porque tiene dos apóstrofes o dos comillitas. Entonces, si observamos las medidas, el lado AB'' mide 3, el lado BC'' mide 6 y el lado AC'' mide 6 también.
O sea que nos encontramos nuevamente frente a otro triángulo isósceles. Ahora, si relacionamos las medidas de los lados de cada uno de ellos, teniendo en cuenta obviamente los lados correspondientes, significa que el lado AB va a ser correspondiente al lado AB' y al lado AB'', vemos que existe una relación entre ellos. ¿Por qué? Porque si observamos, el triángulo AB' es la tercera parte del triángulo más grande. ¿Cómo nos damos cuenta? Y bueno, justamente, si observamos las medidas, 6 es a 2, como 12 es a 4, como 12 es a 4. ¿Por qué? Porque para poder encontrar las longitudes o las medidas del segundo triángulo, a cada medida del triángulo ABC se lo divide por 3. 6 dividido 3 nos queda como resultado 2, 12 dividido 4 nos queda como resultado, 12 dividido 3 nos queda como resultado 4. Es decir, que todos los lados son la tercera parte del triángulo más grande. Y si observamos el otro, ABC'', vemos exactamente lo mismo. Observamos que los lados de cada uno de los triángulos del AB'' es la mitad del triángulo más grande. Si hacemos la cuenta, 6 dividido 2 nos da como resultado 3, 12 dividido 2 nos da como resultado 6 y 12 dividido 2 nos da como resultado 6. Entonces, existe una relación entre estos triángulos. Esa relación es que si comparamos el primero con el segundo, me está diciendo que el segundo es la tercera parte del más grande. Y si relacionamos el más grande con el tercero, me está diciendo que este triángulo es la mitad del triángulo más grande. Lo que significa es que existe una relación entre los lados y esa relación es siempre la misma. Es decir, en uno es la tercera parte y en el otro es la mitad. Entonces, como podemos observar en este ejemplo, los triángulos tienen una relación. Esa relación es la que mencionamos recién. El triángulo AB' es la tercera parte del triángulo ABC y el triángulo ABC'' es la mitad del triángulo ABC. ¿Qué significa esto? Significa que los triángulos son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque existe una razón de proporcionalidad o una constante de proporcionalidad entre cada uno de los lados del triángulo. Entonces, cuando tenemos dos triángulos que son semejantes, se tienen que cumplir dos condiciones. En primer lugar, todos los ángulos interiores son iguales. No importa cuánto midan, son exactamente iguales. Y todos sus lados son proporcionales. Y en este caso, vamos a corroborar que existe esa razón o esa constante de proporcionalidad. Nosotros acá tenemos escrito el ángulo A es congruente o igual, que es exactamente lo mismo, a el ángulo A'. El ángulo B es igual al ángulo B', el ángulo C es igual al ángulo C'. En este caso, si relacionamos los triángulos ABC con ABC'. Y lo mismo sucede si relacionamos los otros dos, el triángulo ABC con el triángulo ABC'. Sabemos que los ángulos interiores son exactamente iguales y además tenemos que conocer cuál es esa constante o esa razón de proporcionalidad. Y bueno, si tenemos en cuenta que para armar las proporciones debemos tener los lados que son correspondientes, el lado AB es al lado AB', como lo es el lado BC al lado BC', como lo es también el lado AC al lado AC'. Si nosotros volvemos a los dibujos, los lados de los triángulos eran el lado AB mide 6, el lado BC y AC mide 12. Entonces, si armamos las razones entre ellos, nos tienes que dar siempre un mismo valor. Ese valor es conocido como la constante de proporcionalidad. Entonces, si hacemos 6
dividido 2 nos da 3. 12 dividido 4 nos da 3. Y 12 dividido 4 también nos da 3. Fíjense que lo que hicimos fue realizar las divisiones entre cada uno de los lados correspondientes, que en este caso, en la semejanza de triángulos, se los denomina lados homólogos. ¿Qué significan homólogos? Justamente, son los lados correspondientes. Es decir, que si yo quiero armar una razón, el lado AB es homólogo o correspondiente al lado AB'. Ahora bien, si corroboramos que existe una razón o una constante de proporcionalidad entre estos dos triángulos, también podemos corroborar que existe la constante de proporcionalidad entre estos dos. Hacemos 6 dividido 3, nos da como resultado 2, 12 dividido 6 nos da como resultado 2, y 12 dividido 6 nos da como resultado 2. Esa constante de proporcionalidad se tiene que cumplir para todos los lados del triángulo. Y acá observamos cómo quedaría la escritura correspondiente. AB es a AB'', como BC es a BC'', como es AC a AC''. Y esa constante de proporcionalidad, que es cuando hacemos las divisiones entre los lados, nos da como resultado 2. Por eso decimos que ABC es el doble de ABC'', y acá que nos dio 3 como constante de proporcionalidad, vemos que el triángulo ABC es el triple de ABC'. Entonces, si observamos en este ejemplo la razón entre los triángulos, se obtiene al dividir la medida de los lados correspondientes y se denomina razón de semejanza o razón de proporcionalidad, o también constante de proporcionalidad. Por lo tanto, podemos afirmar que si dos triángulos, son semejantes cuando los lados homólogos, que son los que se corresponden, son proporcionales y los ángulos comprendidos entre ellos son congruentes. La palabra congruente significa que miden iguales. Entonces, para poder determinar la semejanza entre los triángulos, vamos a ver que existen diferentes criterios. Pero antes de mencionarlos, vamos a tener que tener en cuenta que los lados homólogos, como bien dijimos, son los lados correspondientes, o sea, lo que se corresponde en cada triángulo. Los ángulos comprendidos son los ángulos que forman dos lados de un triángulo y cada uno se corresponde con el mismo del otro triángulo. Que significa proporcionales, significa que tienen cierta relación de proporción entre sus medidas. Acá vimos que un triángulo era el triple del otro o que era el doble del otro triángulo. Y que sean congruentes significa que miden lo mismo. Entonces, ahora que hemos visto qué significa que dos triángulos sean semejantes, vamos a ver qué criterios se pueden tener en cuenta para poder verificar o corroborar esa semejanza entre triángulos. Como les mencioné recién, existen 3 triángulos, o sea, 3 criterios, mejor dicho, de semejanza de triángulos. Los criterios que vamos a estudiar son, en cierta manera, formas de asegurarse de que dos triángulos sean semejantes. Esas formas pueden ser, la primera, que es el primer criterio, es corroborar solamente que dos ángulos sean iguales. Es decir, que si sabemos o si podemos corroborar que dos pares de ángulos son iguales cuando trabajamos con dos triángulos, ya podemos decir que esos triángulos son semejantes. El segundo criterio, podemos corroborar la semejanza entre los triángulos si podemos demostrar que hay dos pares de lados que son proporcionales y hay un ángulo igual comprendido entre esos lados. Y el tercer criterio, para demostrar que esos triángulos son semejantes, podemos decir o corroborar que los tres pares de lados son proporcionales. Es decir, que entre los tres se encuentre la misma razón de proporcionalidad. Entonces, veamos algunos ejemplos de los 3 criterios. El primer criterio dice, supongamos que tenemos que demostrar que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEC. Si observamos la figura, vemos que el triángulo ABC es el triángulo más grande y DCE es el triángulo más pequeño.
Entonces, como no tenemos ningún dato acerca del valor de los lados, sí o sí vamos a tener que usar el primer criterio, que es en función de los ángulos. ¿Por qué? Porque por más que nosotros no tengamos cuánto mide cada uno de los ángulos, por propiedades de los ángulos que quedan determinados entre paralelas cortados por rectas transversales, podemos determinar si existen o no ángulos que son iguales. Por ejemplo, en el ángulo A podemos decir que es igual al ángulo B, porque son ángulos correspondientes entre paralelas. Si observamos, el ángulo D es el que tenemos acá arriba, y si vemos la amplitud del ángulo A, va a ser exactamente la misma. ¿Por qué se dicen que son iguales? Porque son ángulos correspondientes. Esos ángulos correspondientes quedan determinados entre dos paralelas cortadas por una transversal. Entonces, no importa cuánto midan, sí sabemos que son iguales. Y el otro par de ángulos que es igual es el ángulo B con el ángulo B. Si miramos, el ángulo E con el ángulo B también son correspondientes entre paralelas. Por lo tanto, ya demostramos que tenemos dos pares de ángulos que son iguales. Entonces, queda demostrado por primer criterio que esos triángulos son semejantes. No necesitamos resolver ninguna cuenta, solamente justificar o demostrar por cuál de los criterios estos dos triángulos son semejantes. A este criterio se lo llama ángulo-ángulo, que se lo describe como A-A. O sea que cuando ustedes tienen que corroborar si existe una semejanza entre dos triángulos, tienen que decir, estos dos triángulos son semejantes por primer criterio, o por criterio ángulo-ángulo. Bien, veamos ahora el segundo criterio, que decía que podemos demostrar que dos triángulos son proporcionales siempre y cuando corroboremos que haya dos pares de lados que sean proporcionales y que haya un ángulo que mida lo mismo. Obviamente, ese ángulo tiene que estar comprendido entre los dos lados que son proporcionales. Entonces, si observamos el segundo criterio, nos encontramos con dos triángulos, el triángulo ABC, que es un triángulo rectángulo, y el triángulo ABC', que también es un triángulo rectángulo. Y nos da las medidas de algunos lados. Nos dice que el lado AB mide 4 centímetros, que el lado AB' mide 3 centímetros, el lado BC mide 6 centímetros y el lado BC' mide 4,5. Como tenemos los lados homólogos, o sea, el lado AB, que es homólogo al lado AB', y como tenemos el lado BC, que es homólogo al lado BC', lo que hacemos es establecer las proporciones. Pero antes de establecer las proporciones, vemos que como los triángulos son rectángulos, sabemos que los dos ángulos miden 90 grados. Entonces, por un lado, sabemos que el ángulo A es igual al ángulo A', porque mide 90 grados. Entonces, ya tenemos un ángulo que es igual. Entonces, ahora tenemos que demostrar que los dos pares de lados homólogos que tenemos como dato sean proporcionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer las proporciones entre los lados. El lado AB es a AB', como lo es el lado BC al lado BC'. Entonces, reemplazamos los dos datos. El lado AB nos da 4 centímetros, el lado AB' nos da 3, por lo tanto, cuando hacemos la cuenta, nos queda como resultado 4 tercios. Y si hacemos lo mismo, pero con el otro par de lados homólogos, 6 dividido 4,5 nos da como resultado también 4 tercios. Lo que significa es que obtenemos la misma razón de proporcionalidad. Por lo tanto, verificamos que los dos lados son proporcionales. Entonces, como tienen un ángulo igual, que es el que mide 90 grados, y un par de lados proporcionales, queda demostrado por el segundo criterio que estos triángulos son semejantes. Entonces, a partir de acá podemos ver cómo se implementa el segundo criterio. Y por último, el tercer criterio de semejanza me decía que si podemos establecer que los tres pares de lados son proporcionales, también podemos decir que los triángulos son semejantes. Entonces,
En este caso, nos encontramos nuevamente con dos triángulos en donde tenemos los datos, ¿sí?, de los tres pares de lados. Es decir, el lado AB es homólogo a AB', o sea, su correspondiente. El lado BC es correspondiente a BC', y el lado AC es correspondiente a AC'. ¿Qué tenemos que corroborar? Por tercer criterio, tenemos que ver si al realizar las razones entre cada uno de ellos, o sea, al establecer las proporciones, me da la misma constante de proporcionalidad o la misma razón de proporcionalidad. Entonces, AB es a AB', como BC es a BC', como AC es a AC'. Si procedemos a hacer las cuentas, 4 dividido 2 nos queda 2, 6 dividido 3 nos queda 2 y 8 dividido 4 nos queda 2. Por lo tanto, los tres pares de lados tienen la misma razón de proporcionalidad. Entonces, ¿qué establecía el tercer criterio? Que si podíamos demostrar que los tres pares de lados eran proporcionales, los triángulos iban a ser semejantes. Por lo tanto, en este caso, lo corroboramos. Entonces, de esta forma, lo que vamos a ver es que se pueden establecer proporciones entre los lados de un triángulo y además de poder establecer proporciones, debemos determinar si esos triángulos son semejantes teniendo en cuenta los tres criterios mencionados.